Si por alguna razón quieres saber más sobre los jardines interiores, definitivamente este video es para ti. En este video voy a compartir contigo todo lo que necesitas saber sobre el diseño de los jardines interiores. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Ventajas, desventajas, tipos y sobre todo algunas consideraciones básicas de diseño. ¿Te interesa? Quédate hasta el final. Los jardines interiores pueden ayudarte bastante a crear espacios llenos de vida natural para conectar con la naturaleza, mientras te ayudan a ventilar e iluminar naturalmente tus espacios. Pero para obtener estos beneficios sin complicaciones, es muy importante considerar lo que vamos a ver en este video. Te aseguro que después de ver este video, habrás aprendido al menos algo interesante sobre el diseño de los jardines interiores. Comencemos. ¿Qué son los jardines interiores? A grandes rasgos, un jardín interior es un espacio cubierto, semicubierto o descubierto dentro de una construcción que integra elementos naturales, que pueden ser desde macetas, pequeños árboles, arbustos, elementos de agua, piedras, etc. O hasta grandes espacios con vegetación exótica y espacios para estar, platicar, etc. Aunque parezca un elemento de diseño muy innovador, la verdad es que el concepto del jardín interior ya tiene sus añitos. Culturas como la egipcia y la romana ya utilizaban patios y espacios interiores decorados con vegetación para embellecer sus proyectos y agregar elementos que ayudaran a recordar y conectar con la naturaleza. Hoy, gracias a los materiales y a las nuevas tecnologías disponibles, su uso se ha diversificado, desde jardines para la contemplación hasta para separar espacios, ocultar espacios de servicios, etc. Estos usos ya los veremos a detalle más adelante. Imagina esto: llegas a tu casa después de un día pesado y lo primero que ves es un rincón lleno de vegetación increíble, con la luz natural del atardecer bañando las hojas de la vegetación y un aire fresco que se siente muy natural en el ambiente. ¿Suena bien, verdad? Esto es solo un poco de lo que un jardín interior puede hacer por ti. Pero yendo más allá de lo romántico de esto, vamos a ver algunas de sus funciones clave. Estratégicamente diseñados, los jardines interiores ayudan a permitir que la luz del sol entre a los espacios, tanto de forma directa como indirecta, dependiendo de lo que se necesite, de acuerdo al clima y al tipo de espacio. Esto reduce bastante la necesidad de usar luz artificial durante el día, lo que ayuda a ahorrar energía y dinero, mientras creas espacios muy interesantes. Un jardín interior también puede diseñarse como parte fundamental de la estrategia de ventilación natural de un proyecto. Ciertas plantas por sí mismas ya ayudan a mejorar la calidad y hasta la humedad del aire. Si esto lo combinas con una estrategia de ventilación cruzada, en la que el aire que entre en los espacios cruce antes por un jardín interior estratégicamente diseñado para esto, puedes llenar naturalmente de aroma los espacios y refrescar y humedecer el aire antes de cruzar por los espacios. Así, cuando el aire pase por tu cama, tu sillón, tu baño o tu cocina, será más fresco, húmedo y olerá rico. Algo muy útil en climas cálidos secos, por ejemplo. Todo depende de lo que quieras lograr con tu proyecto. El cielo es el límite. Además de funcionar como un remate visual interesante, los jardines interiores son elementos arquitectónicos muy útiles que pueden ayudarte a dividir espacios, ocultar áreas poco atractivas, separar áreas públicas de áreas privadas o incluso funcionar como puntos de reunión para recibir invitados alrededor de ellos. Ya tenemos un video en el canal en el que analizamos 7 increíbles casas con jardines, donde puedes aprender de una forma muy práctica y visual algunas formas de utilizar los jardines en tus proyectos. Puedes verlo dando clic aquí, lo abres en otra pestaña, le pones pause y cuando termines de ver este video te vas a ese. Si no, te lo voy a dejar en la pantalla final. Bueno, ya hemos visto lo increíbles y valiosos que pueden llegar a ser los jardines interiores, pero antes de decidir si son la mejor opción para tu proyecto, es importante analizar tanto sus ventajas como sus desventajas, porque como todo en la vida, no son una solución perfecta para todos los casos. Comencemos por las ventajas. Tener un jardín interior te permite disfrutar de la naturaleza desde cualquier espacio interior, incluso en lugares donde los espacios verdes son difíciles de encontrar. Estos espacios aportan una sensación de tranquilidad y armonía, ideal para relajarte o simplemente contemplar y conectarte con la naturaleza. Los jardines interiores también pueden diseñarse estratégicamente para dejar pasar controladamente la luz natural y la ventilación natural, refrescando e iluminando los espacios natural y pasivamente a bajo costo. Un jardín interior bien diseñado puede convertirse en el corazón visual de cualquier espacio.
no importa si es pequeño o grande, público o privado. Siempre puede ser un punto focal que ayuda bastante al diseño arquitectónico y agrega un toque natural, personal y exclusivo. Los jardines interiores se pueden adaptar a cualquier estilo arquitectónico, cultura y tamaño del proyecto, y pueden ubicarse casi en cualquier espacio, en la cocina, sala, comedor, baño, recámara, etc. Pero eso sí, hay que diseñarlos estratégicamente para que cumplan las condiciones necesarias para cada espacio, si no, podría resultar contraproducente. Bueno, hasta aquí todo muy bonito. Pareciera que los jardines interiores son la solución para todo, hasta para la paz mundial. Los jardines interiores también tienen sus propios retos o desventajas. Veámoslos. Uno de los principales retos de los jardines interiores es que requieren cuidado regular. Riego, poda, limpieza, abono y en algunos casos, reemplazo de plantas. Si no tienes tiempo o recursos para hacerlo, podrían terminar descuidados, lo que resultaría completamente contraproducente a lo que se quiere lograr con ellos. Pero no todo está perdido. Siempre puedes elegir plantas de poco mantenimiento, por ejemplo. Pero eso sí, las opciones de este tipo de plantas podría ser limitado dependiendo del clima y el lugar en donde estés. Así que tómalo en cuenta. Diseñar, planificar y construir un jardín interior puede ser costoso. Desde contratar a un buen diseñador, que por cierto nos puedes contratar a nosotros, allá están los datos. Seleccionar correctamente las plantas, hasta instalar los sistemas de riego y drenaje, puede necesitar una inversión considerable, especialmente si buscas un diseño sofisticado. Aunque bueno, también se pueden crear diseños increíbles de patios interiores con poco presupuesto. Ya hablaremos de eso más adelante. Crear un ambiente adecuado para que las plantas prosperen puede ser complicado, especialmente en climas extremos o en espacios donde es muy difícil tener acceso a luz natural. Esto podría requerir soluciones adicionales como iluminación artificial especializada, sistemas de control de humedad o tener que elegir variedades de plantas que podrían no ser completamente de tu gusto, pero que sí puedan adaptarse a estas complicadas condiciones. Si el proyecto es pequeño, un jardín interior podría ocupar un área muy valiosa, que podría ser más eficaz para otras funciones, lo que complica y limita las posibilidades de diseño. Pero para todo hay soluciones, incluso para esto. Una opción podrían ser los jardines verticales, pero ya hablaremos de eso también más adelante. Como cualquier espacio con vegetación, los jardines interiores pueden atraer insectos o desarrollar problemas como hongos y plagas, lo que podría requerir adaptaciones y cuidados adicionales. Desde mi punto de vista, los jardines interiores ofrecen muchas más ventajas que complicaciones, pero si decides integrarlos en tu proyecto, asegúrate de tomar en cuenta ambas caras de la moneda. Y también recuerda que si quieres crear espacios únicos, cómodos y que se destaquen del resto, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte con tu proyecto en cualquier parte del mundo. Nuestros datos de contacto están por ahí abajo en la descripción del video. Continuamos. Los jardines interiores pueden ser un gran elemento de diseño para casi cualquier proyecto. Pero, ¿sabías que existen diferentes tipos de jardines interiores? Así es, hay varios tipos, cada uno pensado para cumplir con ciertas funciones y con sus propias características, ventajas y desafíos. Elegir el adecuado para ti dependerá sobre todo del espacio que tengas disponible, el estilo que buscas y claro, las necesidades específicas de tu espacio. Jardines verticales. Ideales para aprovechar espacios reducidos. Estos jardines son literalmente muros vivos, aunque también pueden ser artificiales, en una estructura vertical cubierta de plantas que pueden ser decorativas, aromáticas o incluso comestibles. Su principal ventaja es que optimizan áreas pequeñas y pueden ubicarse tanto en interiores como en exteriores, dependiendo de las especies de plantas que elijas. Eso sí, necesitan un buen sistema de riego y drenaje y también algo de mantenimiento, pero el impacto visual interesante que crean vale totalmente la pena. Jardines centrales y laterales. Estos jardines suelen convertirse en el corazón del proyecto, generalmente están en el centro, laterales o estratégicamente ubicados para cumplir con alguna de las funciones de las que ya hablamos en este video. Son ideales para proyectos que buscan tener una fuerte conexión con la naturaleza. Suelen incluir árboles, arbustos, espejos de agua o fuentes, o incluso obras de arte como esculturas o pinturas. Eso sí, necesitan una planeación cuidadosa para integrar sistemas de drenaje efectivos y, dependiendo del diseño, sistemas que protejan del encharcamiento y de la humedad a las construcciones cercanas. Jardines bajo escaleras. Por si no lo sabías,
El espacio debajo de las escaleras, claro, dependiendo del tipo de escaleras, puede convertirse en un mini jardín interior. Este tipo de jardín interior es perfecto para añadir un toque natural a un espacio por el que pasas más veces de las que crees durante el día, para que puedas admirarlo y aprovechar sus beneficios cada vez que pases por él. La clave está en elegir especies que no necesiten mucha luz natural y mantener un diseño sencillo para no sobrecargar el espacio. Jardines en jardineras o macetas interiores, una gran opción para los que buscan agregar jardines a espacios ya construidos. Básicamente, se trata de jardineras y o macetas estratégicamente ubicadas en diferentes áreas de la casa, junto a ventanas, a lo largo de un pasillo o integradas en el mobiliario, y son una excelente forma de añadir vegetación en cualquier rincón y permiten jugar con diferentes texturas, colores y alturas. Elegir el tipo de jardín interior perfecto para tu proyecto dependerá de varios factores, como el estilo, el espacio disponible, el presupuesto y claro, el nivel de mantenimiento que estés dispuesto a invertirle. Pero sin importar cuál elijas, recuerda que un buen diseño siempre marcará la diferencia. Así que ahora que ya conoces los principales tipos de jardines, ¿cuál crees que encajaría mejor en tu proyecto? Te leo allá abajo en los comentarios. Ya casi terminamos, no te vayas. Ahora ya solamente queda aplicar lo aprendido a ejemplos prácticos. Así que de una vez pasemos a ver las consideraciones básicas de diseño. Comencemos. Es fundamental tomar en cuenta la orientación solar en el diseño de un jardín interior. La luz natural no solo tiene un impacto directo en la estética del espacio, también en la salud, en la elección correcta de tipo de plantas y hasta la temperatura general del ambiente. Ya hemos hablado mucho de este tema antes. De hecho, ya hasta tenemos una lista de reproducción completa dedicada solo a este tema. Te la voy a dejar allá abajo en la descripción y en la pantalla final para que puedas verla terminando este video. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, si tu jardín interior está ubicado en el sur y tu proyecto está en el hemisferio norte, recibirá luz directa del sol durante casi todo el día. Y si además ese jardín interior en su lado sur no tiene algún elemento que proteja el paso del sol directo, el sol entrará con fuerza durante prácticamente todo el día y todo el año. Pero ¿y eso qué tiene que ver, arquitecto? Bueno, eso influirá bastante, por una parte, en el tipo de vegetación que podrás elegir para tu jardín, ya que si eliges plantas que necesitan mucha sombra en este lugar donde prácticamente le va a pegar el sol todo el tiempo, seguramente esas plantas no van a poder sobrevivir mucho. Además, si eliges especies de plantas caducifolias, bajas o poco frondosas, el sol entrará directamente prácticamente a todo el espacio y lo calentará naturalmente, lo que puede venir muy bien para climas fríos o con inviernos relativamente fríos, pero en climas cálidos es lo que menos quieres, ya que esos espacios se convertirán en hornos prácticamente. Así que para climas cálidos, lo mejor sería agregar una barrera para el sol directo, como una enredadera, un muro, celosías, vidrio de baja emisividad, plantas frondosas y no perennes, etc. También ya tenemos un video en el que te ayudamos a evitar que el sol entre directamente a tus espacios. Te lo voy a dejar allá abajo en la descripción. ¿Ahora entiendes la importancia de la orientación solar en el diseño de jardines interiores? No se trata solo de diseñar un jardín que se vea bonito, sino de crear un jardín que además de ser funcional, aporte utilidad al proyecto. Un buen flujo de aire es indispensable para mantener el confort térmico de los espacios, crear un ambiente sano y mantener un jardín saludable. Volviendo al ejemplo anterior, esto se puede conseguir eligiendo elementos de control solar que dejen pasar y regular el aire naturalmente. Sobre todo, aprovechando que los vientos dominantes vienen del sur, en este ejemplo, claro. Esto complementado con elementos como ventanas, ventanales o celosías, que dejen salir el aire del otro lado del espacio, resultan en un sistema de ventilación cruzado muy efectivo, ideal para refrescar espacios cálidos naturalmente y por supuesto a bajo costo. Pero si por alguna razón no puedes instalar ventanas o no tienes acceso a corrientes de aire naturales, puedes apoyarte en sistemas de ventilación mecánica, como extractores o ventiladores estratégicamente colocados, donde los ventiladores crearán artificialmente esas corrientes de aire necesarias y los extractores cumplirán con la función de sacar el aire excedente para renovar continuamente el aire de esos espacios. La clave es evitar que el aire se estanque, ya que esto puede favorecer el crecimiento de hongos en las plantas o incluso afectar la calidad de vida y el aire interior. La ventilación es indispensable en cualquier espacio, básicamente porque respiramos oxígeno para vivir, pero además de ese pequeño detalle, ayuda a mejorar la calidad del aire interior, ayuda a eliminar agentes contaminantes, reduce la humedad, el moho
y ayuda a refrescar naturalmente los espacios. En fin, la ventilación natural es un tema muy interesante y extenso. Si te interesa que hagamos un video al respecto, déjame saber ahí abajo en los comentarios. El manejo de agua. Aquí es donde muchos proyectos fracasan. ¿Pero qué es el manejo de agua? Bueno, básicamente es pensar en 3 cosas muy importantes. ¿Cómo le vas a hacer para regar esas plantas? ¿Cómo va a ser el sistema de drenaje para evitar que esa agua se encharque en la jardinera o en el lugar donde las tengas? ¿Y cómo vas a evitar que esa agua que queda ahí se absorba por los elementos constructivos de tu proyecto? Nada más esas 3 cosas. Vamos a verlas de una por una. Primero, el sistema de riego. Un sistema de riego eficiente es esencial y hay bastante opciones para esto. Desde sistemas de riego automático por goteo, sistemas sencillos de autorriego con temporizadores programados, hasta simplemente pensar en el recorrido que vas a hacer con la cubeta, desde tu llave, tanque o cisterna, hasta tu jardín. Esto te ayudará bastante a optimizar el diseño para el día a día. La idea es que tus plantas reciban la cantidad justa de agua de acuerdo a su especie, sin encharcamientos ni desperdicios. Una vez hayas cubierto el tema de cómo vas a regar tus plantas, es hora de detenerte a pensar qué pasará con el agua con el que regas tus plantas y la humedad que se genera al regarlas. Si vas a plantar directamente en el suelo, por ejemplo, es muy importante saber qué tanta agua absorbe el suelo en el que vas a plantar. En suelos que absorben poca agua, podrías necesitar agregar tuberías diseñadas para llevarse el agua excedente a un pozo de absorción, a un sistema de reciclado de agua o algo similar que te ayude a evacuar el agua excedente, evitando que se encharque dentro de tus espacios. Si usas macetas, revisa que tengan orificios de drenaje y toma en cuenta qué harás con el agua que salga de estos orificios. Una vez cubiertos estos 2 puntos, cómo regar y cómo evitar que el agua se encharque, lo siguiente es pensar en el sistema de impermeabilización. Este sistema de impermeabilización ayudará a evitar que el agua que se acumula alrededor y en los jardines sea absorbida por elementos constructivos como la cimentación, muros, losas, castillos, etc., ya que la humedad puede provocar daños severos en estos elementos y por supuesto reducir su vida útil significativamente. Para lograr esto también hay bastantes opciones de impermeabilización, como impermeabilizantes en pintura, impermeabilizantes asfálticos, con geomembrana, capas de polietileno o plástico, capas de poliestireno o unicel, etc. La idea es que todas las superficies en contacto directo con espacios húmedos, como las jardineras, estén completamente cubiertos de alguno de estos productos impermeabilizantes, para evitar que el agua sea absorbida por capilaridad de estos elementos y evitando así problemas de humedad, hongos, corrosión y alargando la vida útil de estos elementos. Hacer la mejor elección de plantas dependerá de las características del espacio, el nivel de mantenimiento que estés dispuesto a darle y lo que quieras lograr con tu proyecto. Y para ayudarte con eso, vamos a dividir los tipos de plantas en 7 grupos, de acuerdo a sus características estéticas y de funcionalidad, para que tengas en mente a grandes rasgos todo el universo de plantas que existe y puedas elegir más fácilmente el o los tipos que mejor se adapten a tus necesidades. Los árboles y plantas en flor son ideales si buscas crear un jardín que vaya cambiando visualmente de acuerdo a la temporada del año. Estos árboles son perfectos para crear un punto focal en el diseño. Árboles como jacarandas, cerezos o flamboyanes son solo algunos ejemplos de estos tipos de árboles. Durante su época de floración se convierten automáticamente en el centro de atención y el resto de año generalmente siguen aportando sombra e incluso algunos de ellos cambian de color durante el año. Si eso no es lo tuyo y lo que buscas es crear un jardín que se vea verde durante todo el año, entonces considera árboles de hoja perenne. Son clásicos del paisajismo porque no pierden su follaje, lo que los hace ideales para crear barreras visuales o zonas de sombra constantes. Algunos ejemplos populares son los pinos, cipreses o incluso magnolias. Estos funcionan muy bien en varios climas y además la mayoría requieren de poco mantenimiento, un poco de poda y algo más. Las plantas caducifolias son una elección interesante que llena de personalidad cualquier espacio. Estas plantas tienen la particularidad de perder sus hojas en ciertas temporadas del año, generalmente en otoño e invierno. Durante la primavera y el verano, estas plantas ofrecen una densa cobertura de hojas, creando sombra y frescura. Pero cuando llega el otoño, el espectáculo visual cambia completamente. Sus hojas se tornan en tonos cálidos, como dorados, naranjas y rojizos, antes de caer, transformando por completo la experiencia en el espacio. Este ciclo, además de ser atractivo, permite que en invierno entre más luz al espacio,
beneficiando a otras plantas que necesitan más sol durante esta estación y calentando naturalmente los espacios, como ya lo hemos hablado. Si buscas crear un jardín que cambie durante todo el año y tenga un carácter casi teatral, las plantas caducifolias como los robles, álamos o fresnos son una excelente opción. Los helechos son perfectos para esos rincones sombreados donde otras plantas no prosperan tanto. Además, aportan un toque fresco y elegante. Si tienes un muro o una esquina que quieres llenar de vida natural, prueba con helechos como el nido de ave o el culantrillo. Son fáciles de cuidar y se ven bastante bien en masa o combinados con otras plantas de diferentes tonos y colores verdes. ¿Quieres cubrir un elemento vertical? Entonces, las trepadoras son la opción perfecta. Estas plantas tienen la habilidad de cubrir paredes, pérgolas o cercas de una manera natural y decorativa. Además, muchas de ellas tienen flores, lo que añade color y fragancia a tus espacios. Algunas clásicas son la bugambilia, el jazmín y las hiedras. Y lo mejor es que al crecer hacia arriba aprovechan el espacio vertical y no ocupan tanto terreno horizontal. Si tienes una fuente, estanque o simplemente te encanta la idea de agregar agua a tu jardín, tal vez te interese incluir plantas acuáticas. Estas plantas, además de que se ven muy bien, ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema acuático. Especies como los nenúfares son un clásico, pero también puedes optar por especies como papiros o jacintos de agua. Además, estas plantas atraen vida silvestre, como libélulas y aves, que hacen que tu jardín se sienta aún más vivo. Y claro, no podemos dejar de lado las plantas ornamentales, que son el alma de la decoración en cualquier jardín. Estas plantas destacan por sus colores, formas y texturas únicas. Aquí puedes incluir de todo, desde agapantos y lirios hasta plantas con follajes llamativos como las calateas o las colas de zorro. Úsalas ingeniosamente para crear bordes, resaltar caminos o simplemente para darle un toque especial ornamental a tus espacios. ¿Qué te parecieron estas opciones? ¿Ya pensaste en cuál va bien para tu proyecto? Es importante mencionarte que a pesar que las separamos por grupos, para hacer esta lista más fácil de entender, generalmente la mayoría de especies entra en más de uno de estos grupos, lo que está increíble porque una especie de árbol puede ser por ejemplo de flor y caducifolio, una planta perenne también puede ser de flor, es decir, que cada tipo de planta puede ofrecer las características y beneficios de más de un grupo a los que pertenece. ¿Me explico? Piensa en las necesidades de tu proyecto y elige las que mejores características aporten a tu proyecto. ¿Qué te pareció este video? ¿Si aprendiste algo interesante sobre los jardines interiores? Si crees que este video le puede servir a alguien que tú conozcas, compárteselo. Aquí te dejo lo prometido. El resto está en la descripción. Si ya te suscribiste, claro, ¿verdad? Nos vemos pronto. Hasta luego.